Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Conversando la Noche. Todas las noches de martes a viernes dialogamos con protagonistas de la política, la cultura, los deportes, en un mundo económico, financiero. Siempre tenemos a alguien a quien conocemos mejor durante casi una hora de conversación. Hoy estamos con una candidata a diputada por Asunción, perteneciente al PLRA, muy joven por cierto, y que quiere proponerse como alternancia, posibilidad en el Poder Legislativo, quizás el poder más importante en materia de políticas públicas de nuestro país. Vamos a hablar mucho con ella, pero antes la presentamos. Se llama Pilar Avente y esta es su semblanza. Pilar Avente nació en Asunción el 6 de agosto de 1982, se recibió de abogada en el año 2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, perteneciendo al cuadro de honor. Luego, realizó la maestría en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2009. Tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Escuela en Posgrado en Derecho, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2014, ámbito del derecho en el que se dedica. Además, es especialista en Didáctica Superior Universitaria, también por la Facultad de Derecho de la UNA. Se desempeñó muchos años en la función pública, en instituciones como el Ministerio Público, Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de la Función Pública y otras instituciones en donde adquirió experiencia práctica. Actualmente se desempeña en el ámbito privado. También es docente e investigadora. En el ámbito partidario está afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico desde muy joven. Trabajó por candidaturas de su partido y se desempeñó como apoderada y docente del Instituto José P. Guggiari. Actualmente es miembro del directorio del Partido Liberal, luego de haberse candidatado y electa en el año 2021. Hoy es precandidata a diputada por Asunción. Bueno, Pilar, primero gracias por estar acá. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y un saludo de la audiencia. Bueno, veo en lo que me enviaste como antecedentes tuyos que sos abogada de profesión, pero hiciste mucha especialización en justamente políticas públicas, administración, temas muy vinculados al Estado justamente y a su funcionamiento. ¿Esto es lo que te movió a ingresar también ahora a la lucha política? Absolutamente. Ya desde la facultad, cuando empecé a descubrir ciertas materias que hacen al derecho público, al protagonismo del Estado y la importancia del Estado, me empecé a dar cuenta también, ¿verdad? Sumado a que vengo de una familia liberal interesada en la política, a que por acá venía lo mío. Sí. Siempre me mantuve en un perfil más técnico, en un perfil más tras bambalinas, hasta que hace unos años mi militancia avanzó un poco más. Me candidaté para ser miembro del directorio del Partido Liberal y bueno, a un año de haber sido designada con los demás miembros del directorio, hombres y mujeres, logramos la paridad y bueno, eso otra vez fue un incentivo para mí para candidatar, o sea, para atreverme entre comillas, y candidatarme al cargo de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Porque... Sí, es importante lo que decís porque normalmente hay como una especie de prejuicio con respecto a ingresar a la política, ¿no? Tiene tanta mala fama la política, hay tantas malas experiencias, inclusive lo verás en tu propia generación, en tus propios amigos, amigas, hay como una especie de desilusión de la política. Pero, sin embargo, por eso mismo quizás hay que meterse en ella para cambiarla, ¿no? Absolutamente. Y es un desafío especial en el caso de los partidos tradicionales como el Partido Liberal. Estuvimos viendo los números de participación en las internas.
que es extremadamente bajo, no supera el 36%, y se entiende, ¿verdad?, el desencanto en general de la gente con respecto a los partidos políticos, o como algunos dicen, los políticos, ¿verdad? Como que eso está demonizado. Y Sí. es todo un desafío tanto para las nuevas generaciones que se involucran en política como para los partidos políticos en general, el recuperar la confianza de las personas, de los ciudadanos, etcétera, porque bueno, a través de los partidos políticos es que se hacen los cambios que necesitamos, ¿verdad? Mientras continúa este sistema de partidos que todo indica que así va a ser. Sí, Paraguay tiene esa tradición. Previamente también hiciste cursos en el exterior, principalmente España. ¿En qué te formaste particularmente? Me formé en el ámbito más jurídico, en el derecho administrativo. Yo tengo una especialidad en derecho administrativo que básicamente consiste en el derecho de la administración pública. Cómo la administración pública emite sus actos administrativos, resoluciones, decretos, reglamentaciones generales, y cómo se organiza la administración pública, cómo se relacionan las instituciones, cómo se relacionan los órganos entre sí, los principios, las reglas. Y bueno, ya estando en la facultad detecté que esa era una materia que me interesaba. Lastimosamente en Paraguay no hay posgrados ni mucho desarrollo de esa materia. No es mera coincidencia, es porque se trata del control del poder ejecutivo, de la administración pública, de los límites a las prerrogativas públicas. Y bueno, entonces eso denota también el bajo nivel de la calidad de nuestras instituciones democráticas, ¿verdad? Acá no existen ofertas de especialización, maestrías enfocadas en el derecho administrativo. Entonces, bueno, listo, tuve que, y por suerte tuve el privilegio y la oportunidad de ir al extranjero, a Buenos Aires, a hacer esa especialización. Claro. Y ahí confirmé muchísimo más, ¿verdad?, de la necesidad de desarrollar más esta rama del derecho. Sí, evidentemente, Pilar, ahí hay un tema que muchas veces no comprende bien la ciudadanía. Los procesos administrativos son muy complejos en el Estado y son muy cuidadosos, puntillosos, ajustados a unas leyes muy rigurosas, que si no se tiene el conocimiento es muy difícil meterse de lleno a trabajar dentro del Estado y hacerlo sobre todo dentro de un marco legal bien apropiado. ¿Te parece que te puede ayudar mucho esa formación en la pretensión de ser diputada y por qué? Por supuesto que sí. Yo estuve bastante tiempo en el sector público, en el Poder Ejecutivo, y ahí, por ejemplo, noté que debido a la baja oferta académica de especialización en ese ámbito, que los asesores jurídicos o los funcionarios usaban el Código Civil, por ejemplo, para dictaminar, para emitir resoluciones. Y el derecho público, el derecho administrativo en particular, se basa en otras reglas y en otros principios. Y si a la hora de emitir legislación, de dictar normativas, también es importante que se conozcan esos principios y esas reglas. Y yo creo que él, ocupando una banca en la Cámara de Diputados, puede aportar mucho en ese sentido. Claro, y ahí poco redondeando esta introducción de lo que es tu especialidad, evidentemente que el próximo gobierno, sobre todo si ganara la oposición, va a necesitar de un equipo fuerte de legisladores entendidos en la materia, que trabajen para muchas cosas que hay que transformar en el país. ¿Por dónde comenzarías vos, por ejemplo? ¿Cuáles serían las áreas que más te parecen importantes en materia legislativa que todavía carecemos? Justamente son normas, leyes que faltan todavía en este país, y una de ellas sería una reforma del sistema de justicia contencioso administrativo. En Paraguay tenemos un sistema de revisión judicial, la verdad que bastante flojo, diría, porque no existe un fuero especializado, o si existe está asignado a un tribunal de cuentas creado por Constitución que cumple una función de rendición de cuentas y a través de revisión de la actividad administrativa. Y eso evidencia la debilidad del control jurisdiccional. Nosotros necesitamos una nueva ley que regule el Código Contencioso Administrativo. Te comento, la actual ley que regula el procedimiento contencioso administrativo data del año 1935. Claro. El Tribunal de Cuentas, que es un tribunal integrado por 2 salas, o sea, 6 personas, 6 magistrados en total, son los que se encargan de la revisión judicial de toda la actuación administrativa. Cuando me refiero a la revisión judicial, es
son todas las demandas que hacen los particulares contra decisiones particulares que toma el Estado. Por ejemplo, una sanción, una adjudicación que se considere irregular, Claro. la aplicación de una liquidación de un tributo, jubilación, función pública. O sea, es una amplia gama de materias que están hoy centralizadas su revisión en solamente un tribunal. Entonces se tiene que crear un fuero especializado, descentralizado, con un código actualizado a la vanguardia, que no se limite también a revisar si el acto administrativo es legal o no, sino que sea una revisión más amplia como están implementándose en otros países. Esto tendría que venir aparejado también con un cambio en la modalidad, por ejemplo, elección de jueces y fiscales, en esa suerte de queja permanente que hay de la partidización de estos sectores. Realmente urge tomar medidas legislativas para evitar o disminuir la partidización, sobre todo del Poder Judicial, ¿verdad? Que en teoría tiene que ser independiente. No obstante, los dos órganos principales, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que es el Consejo es el que arma las ternas para la integración de los órganos jurisdiccionales, más el Jurado de Enjuiciamiento, que es el que controla el actuar de los jueces, son órganos que están creados a nivel constitucional. De todas maneras, al respecto, mi opinión es que sí, vamos a reformar eso, se requiere hacer una modificación constitucional. Ajá. Yo personalmente no considero que sea el momento adecuado para impulsar algo así, y aún así soy de quienes piensan de que echa la ley, echa la trampa igual, es una cuestión más bien cultural que hay que atacar, Claro, que de hay que implementación de respeto. Por ejemplo, las designaciones que hace la Cámara de Diputados para sus representantes ante estos dos órganos es un mero cuoteo. No se tiene en cuenta, por ejemplo, factores súper importantes como la integridad de la persona que va a ocupar ese Incluso espacio. las calificaciones, ¿eh? Y luego los representantes, lo que demuestra también este tema de la partidización, son los demás representantes de las otras instancias que no son políticas, instancias políticas, que no son del Congreso, son, por ejemplo, los representantes de los gremios de abogados, representantes de las universidades privadas o de las universidades católicas. Al final, si te fijas, y sin entrar a hablar de nadie en particular, Sí. también responden a intereses políticos. O Claro. sea, todo eso está politizado. Entonces, porque hay algunos que proponen, no, tenemos que eliminar algunas representaciones del Congreso en el Consejo y en el Jurado, porque ellos son los que partidizan. En realidad es todo el sistema que ya está partidizado. Y ese es un problema que hay que rever. Hace poco se presentó un proyecto de ley interesante que fue impulsado por, entre paréntesis, Rafaela Aguanes, que es candidata a senadora, Sí. ante todas las denuncias que hubo de magistrados que estuvieron votando en las internas del Partido Colorado, que proponía la ley que las personas que entraban a concursar automáticamente se desafilien, ¿verdad? Claro. Y medidas como esas hay que Eso se puede impulsar, implementar. ¿verdad? Garantizaría por lo menos la no participación en los procesos internos de los partidos, ¿no? Claro. Claro, bueno, vamos a hacer una breve pausa, interesantísimo, apasionante hablar con Pilar desde su experiencia, pero también enseguida hablaremos más de política, de por qué la oposición tendría que tener ahora su oportunidad y por qué la alternancia es tan importante en una democracia. El tema del Partido Liberal también vamos a hablarlo, es importante, no es un tema menor, es uno de los grandes partidos del Paraguay que está en permanente crisis. Todo esto, la concertación funciona, va a funcionar, bueno, a la vuelta de la pausa con nuestra invitada de hoy. Joven representante del PLRA, integrante de su directorio, candidata a diputada. Evidentemente no puedo dejar de preguntarte, Pilar, ¿de qué sector sos dentro del PLRA? Yo pertenezco, milito dentro del movimiento Frente de Integración Liberal, o FIL, como se le conoce, que es liderado por Efraín Alegre. Bueno, ahí hay algo que no puedo tampoco obviar, que es el tema de la confrontación interna que hay en el Partido Liberal. Se ha reflejado sobre todo en votos en disidencia, en el intento de juicio político de la Fiscalía General del Estado,
hay esa división permanente con el sector del senador Blas Llano. ¿Eso es insalvable? ¿Se tiene que buscar una fórmula de unidad más adelante? ¿Cómo ves vos como política joven ese problema? Sí, es un problema grave que hace a la gobernabilidad interna del partido, ciertamente. Pero yo creo que el protagonismo que las mujeres están empezando a adquirir va a ayudar a disolver de alguna manera ese problema. Y te digo por qué. Un ejemplo, este año, como te comentaba antes, después de muchísimos intentos que impulsaron las mujeres liberales, logramos finalmente obtener la paridad. Sí, Y ese eso fue sorprendente, pues. eso fue algo, sí, Sí. la verdad que un hito en la historia, un logro gigante. También fue sorprendente, pero se debió en gran medida a justamente la elección que nosotras las mujeres dimos, creo yo, o creemos nosotras, a los hombres, ¿verdad?, dentro del partido, y que consistió en que nos unimos, ¿verdad? Claro. A pesar de nuestras diferencias, muchísimas insalvables, tuvimos la madurez de decir, bueno, vamos a sentarnos entre todas porque esto es para el bien de todas, de todos también, porque Sí. la paridad es un concepto de democracia en sí, y empezamos a trabajar de forma conjunta, con madurez, y ahí demostramos que así, ¿verdad?, se logran los, Eso se fue logran aprobado los por objetivos. convención. Eso fue aprobado por convención. Primero iniciamos el trabajo de incluir en el orden del día de la convención extraordinaria el tema de la modificación de los estatutos, porque requería una modificación de nuestros estatutos partidarios. Antes de la paridad, los mismos preveían una cuota del 33%, que ya fue un logro importante con respecto a lo que establece el Código Electoral, que es una cuota del 20%. Nosotros ya teníamos una cuota del 33% y además estaba la obligación de que cada 3 candidaturas vaya una mujer cuanto menos. Porque si no, lo que se hacía era dejarle a las mujeres relegadas hasta al final de la lista en los Claro. lugares que en el anterior sistema se consideraban no elegibles. Entonces, se veía ya en los resultados, porque hay un poquitito más de participación política femenina de las liberales en los órganos colegiados. Y bueno, y este año, bueno, dimos un paso gigante, que es la mitad de las listas integradas por hombres y la otra mitad por mujeres, y de forma alternada. Qué increíble, ¿no? Yo hasta ahora lo pienso y me parece una conquista extraordinaria. Ahora, esto también se lleva después a otro plano que es muy interesante, que es la decisión del partido de acceder a la concertación. Sí. Un modelo político todavía no muy practicado en Paraguay, se intentó algunas veces. Finalmente se llegó con una alianza, un triunfo electoral histórico con la fórmula de Lugo Federico Franco, pero ahora es diferente, ahora es una construcción mucho más compleja. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo está funcionando eso? Yo creo que está funcionando bastante bien. Está integrada por una cantidad importante de partidos políticos y de movimientos con ideas, ¿verdad?, diferentes, diversas, plural. No puedo dejar de señalar, dándole un protagonismo importante o teniendo un rol importante destacado, las mujeres otra vez. Y bueno, por supuesto, la figura de la concertación, como se suele repetir mucho, es mucho más interesante que la figura de la alianza nada más, ¿verdad?, que se limita a una mera alianza electoralista. Sin embargo, la concertación es un concepto mucho más amplio, no se agota con una vez terminadas las elecciones, sino lo que se busca es un gobierno o un cogobierno entre todas las fuerzas que forman parte de esta organización. Como dicen algunos, o algunas, un partido de partidos, otra Claro. vez. O sea, una nueva figura jurídica, y que es lo que necesitamos, creo yo, ¿verdad?, para que tenga éxito en la alternancia, y sobre todo el gobierno de la concertación sea una alternativa real para el país. Muchos dicen que si tuviéramos un balotaje no haría falta una concertación, pero bueno, por el momento no tenemos, es lo que podemos hacer en este momento, ¿no? Sería interesantísimo tener un balotaje, pero bueno, lo mismo implicaría también ciertas reformas constitucionales que, como ya comenté anteriormente, no veo que sea el momento adecuado. Nuestra Constitución en su primera parte, en la parte dogmática, es una Constitución para mí muy rica,
y después de casi 30 años o de 30 años, sí, 30 años que cumplió este año, el Estado tiene muchas deudas con la ciudadanía, o sea, a la hora de garantizar esos derechos. Entonces yo no tocaría la Constitución ni aún para incorporar el balotaje. No es el momento. Esa misma posición tuviste cuando se intentó la famosa enmienda. Sí. ¿Qué sensación te causó ese momento en que incluso muere un joven en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, algo que nunca habíamos vivido en nuestra historia? Así mismo, y bueno, evidentemente, hasta ahora me acuerdo y me emociono, o sea, no me emociono, pero me entristezco con lo que ocurrió. Si bien yo no estuve ese día en la plaza, al día siguiente me tocó estar como asesora de las casi 200 o más de 200 personas que tuvieron detenidas en la agrupación especializada, y fui testigo de incluso las víctimas de golpes, Claro. tortura, podemos decir, por parte de los policías. Y por supuesto que creo que es uno de los días, ¿verdad?, más negros de nuestra historia democrática, ¿verdad? Algo que nunca ocurrió, o sea, no solamente la muerte de un joven liberal luchador, sino también el entrar así sin más a la sede de un partido que es mi partido, nuestra casa. No, yo no podía creer lo que estaba ocurriendo. Claro, Un algunos dicen antecedente que nefasto. ni siquiera la dictadura se animó a eso. Si bien Sí. cometió atrocidades la dictadura, Claro. pero había como una serie de reservas a no entrar a la sede de los partidos políticos. Siempre Paraguay tiene esa especie de peligro de volver al sendero autoritario. Para esto, ¿qué se necesita? Justamente la alternancia puede ser una garantía de que nuestro proceso democrático, imperfecto, con problemas, continúe para adelante. Por supuesto que sí. Yo creo que la simple alternancia, atendiendo a que estamos hace más de 70 años con prácticamente el mismo gobierno, el mismo partido en el gobierno, va a de por sí mejorar la calidad de nuestra democracia. O sea, eso ya es, o sea, no lo digo yo, lo dicen, ¿verdad?, los entendidos en el tema, y eso urge, es impostergable. No obstante, yo no me quedo con el simple ser una alternancia para después ofrecer lo mismo. Necesitamos una alternancia y empezar a respetar la Constitución, empezar a garantizar derechos. Pero eso también, por eso es importante la figura de la concertación, ¿verdad? Porque necesitamos que eso sea sostenido en el tiempo, ¿no? Estos cambios que se requieren en nuestro país, a mi criterio, son cambios culturales, ¿verdad?, que no se van a impulsar o no se van a implementar solamente en 5 años de gobierno. Entonces, bueno, ahí yo creo que, y otra vez volviendo al ámbito que es el que yo entiendo un poco más, tenemos que trabajar fuertemente con no una reforma legislativa, pero sí con una implementación seria de nuestras leyes que hacen a la función pública, a la profesionalización de la carrera del funcionariado público. ¿Por qué no analizar una ley como en otros países que distingan qué es gobierno de administración, en donde lejos de precarizar los derechos de los funcionarios públicos, al contrario, hay que fortalecer los derechos de los funcionarios públicos para que ellos puedan actuar de forma objetiva? No digo independiente porque no son jueces, pero sí de forma objetiva, técnica, profesional. Yo creo que por ahí se debería empezar fortaleciendo esas instituciones. Cuando me refiero a fortalecer esas instituciones, me refiero a dotarle mayores recursos, tanto humanos como económicos, ¿verdad?, o financieros. Hablando de qué tipo de instituciones, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad?, que para mí va a ser clave para ese cambio cultural que se requiere dentro de la función pública. Es uno de los grandes temas del Paraguay, porque se tiene la percepción de que es un Estado muy grande, pesado, que le cuesta mucho al contribuyente y que no produce el nivel de calidad de gestión de gobierno que se desearía. Pero también todos sabemos lo que pasamos, inclusive por la función pública, de que no es tan fácil decir, bueno, se sacan 200.000 personas a la calle, 100.000 o 20.000. Esto tiene todo un costo social, político y, ¿por qué no, también hasta humanitario, ¿no? Esa reforma tiene que ser muy cuidadosa. Sí, y habría que analizar también bien si la solución está por disminuir la cantidad de funcionarios públicos antes que profesionalizar la carrera de la función pública. Porque así como hay voces que sostienen que nuestro Estado es grande,
o que tenemos demasiados funcionarios públicos. Hay otras voces autorizadas que dicen, bueno, no, mira, si comparamos la cantidad de funcionarios públicos con respecto a la población, ¿verdad? Y sacamos un promedio y comparamos con otros países, tanto de Europa como la región, en realidad no es que tengamos un Estado grande, si ese va a ser el indicador para saber si tenemos o no un Estado grande. Después, con el respecto a la presión tributaria y los impuestos y eso, la misma cosa, ¿verdad? También. Paraguay tiene una de las presiones tributarias más bajas de la región. No estoy diciendo aumentemos, no estoy diciendo eso. Ahora, lo que sí estamos todos de acuerdo es que el Estado paraguayo es ineficiente. Exacto. O sea que finalmente hay que mejorar la eficiencia de ese Estado. Exactamente. Probablemente con mejor formación de nuestros cuadros. Mejor formación, un cambio cultural, entender que el funcionario público está al servicio, que suena cliché, pero no, está al servicio de la gente, del Estado, y no que, bueno, erradicar, por supuesto, el sistema de prebenda, clientelismo, nepotismo, todas esas cuestiones que ya son corrupción propiamente, pero voy nomás por el lado de que lejos de precarizarle a esa gente, agarrar, entrar, asumir y echarle a todo el mundo, cosa que no se puede, porque por más que lo intentes, después te vuelven con una orden judicial, con una disposición con una orden de reponerle el cargo, pagarle los salarios caídos, al final te sale mucho más caro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que debatir con rigor y con seriedad sobre todos esos temas. Por más de que pueda sonar más atractivo decir, ay, no, el sector público, los funcionarios, los planilleros. No, por supuesto, el planillero no trabaja, por supuesto. Hay que hacerle un sumario administrativo, respetar sus derechos, el debido proceso y destituirle bien al planillero. Pero no agarrar y decir, no reduzcamos la cantidad de funcionarios públicos del Estado paraguayo, es muy grande. No, hay que hacer un análisis y un estudio previo, serio con respecto a eso. Por eso la Secretaría de la Función Pública es fundamental. Exacto. Por eso yo insisto en reforzar ese tipo de instituciones como la Secretaría de la Función Pública, que nunca, no sé si nunca, pero no se le dotó, ¿verdad? O no se le dio la importancia que tiene que ser un ministerio, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Tiene que tener la fuerza de un ministerio. Sí. Voy a hacer una pausa breve, Pilar. Enseguida seguimos hablando. Apasionante charlar de estos temas que a veces parecen muy oscuros o crípticos, pero que son fundamentales para que justamente cambien las cosas en nuestro país. Pilar Avente quiere hacerlo desde una silla de la Cámara de Diputados. Va a depender de usted, obviamente. Queremos que la conozca mejor. Ya volvemos. Estamos con Pilar Avente conversando la noche, abogada de profesión especializada en muchos temas vinculados a justamente la función pública, el derecho administrativo, temas que están muy relacionados con la política, evidentemente, de su parte más práctica, más pragmática. Estaba pensando en la elección. ¿Tiene un número de lista ustedes? Lista 9. Sí, nosotros somos la lista 9 y bueno, ahora también es importante con el sistema de voto preferencial el orden o la opción. ¿Qué orden estás vos? 4. 4. Soy la número 4. Ahora, ¿tu lista de diputados está aliada con otras en Asunción o van...? No, en Asunción hay 4... A ver, el Partido Liberal tiene alianza con varios partidos también de la oposición. Dentro de esa alianza, 2 lugares de 7, porque 7 bancas hay en Asunción, le corresponden al Partido Liberal. Y nosotros ahora, el 18 de diciembre, vamos a internas partidarias para ver quiénes son los que ocuparán esos 2 lugares dentro de la alianza. Y son internas súper competitivas, porque en Capital hay 4 listas de 7, son 28 personas que estamos aspirando a esos 2 lugares. A esos 2 lugares. Y bueno, entonces... es bastante fuerte la selección porque pasan prácticamente por 2 elecciones. Sí. Directamente, ¿no? Nuestro caso es súper competitivo. Es más, te diría que yo creo que es más desafiante, sobre todo para las nuevas figuras, para las mujeres, que contamos con menos recursos, porque eso es un hecho.
las internas que después las generales con esto del nuevo sistema, ¿verdad? Aún así, interesante cómo han avanzado las mujeres en la concertación. Tenemos 3 candidatas a vicepresidenta, tenemos figuras fuertes como Esperanza Martínez, por ejemplo. Ha habido Presidiendo un la cambio concertación. también, ¿no? Claro en la que concertación. sí, claro que sí. Por supuesto, porque la concertación está integrada en su mayoría por partidos en que por lo menos filosóficamente entienden de la importancia de una democracia pluralista, de la participación o la representación de las mujeres en los cargos de decisión. Si bien se iniciaron como candidatas a presidenta y luego descabalgaron, bueno, listo, esto es un proceso. Claro. Igual, o sea, claro, falta todavía. Me encantaría tener una candidata a presidenta, pero así con este ritmo, así si vamos, capaz que para el 2028 sí, tenemos una candidata mujer por la concertación, de continuar la concertación. Hoy dentro creo que hay 6 candidaturas, o sea, 6 chapas dentro de la concertación. De las 5, perdón. Quedaron 5, claro. Y 3 de ellas tienen vicepresidentas. 3 de ellas vicepresidentas mujeres van a ser las primeras de ser electas ellas, o esas chapas van a ser las primeras mujeres vicepresidentas electas. Ahora pues ya tuvimos una vicepresidenta en la historia del Paraguay, y esa va a ser la concertación la que lleve eso al gobierno, la que lleve una chapa integrada por mujer. Interesante gesto del PLRA en 2 aspectos. Abrirse a la concertación, porque yo sé que dentro del partido también muchos decían, ¿por qué vamos a concertar nosotros si somos el otro gran partido del Paraguay? Y lo otro, bueno, en el caso de Efraín, optar por una mujer como candidata. Tema que fue también polémico y discutido por varios sectores. Sí, por supuesto. La elección que se haya hecho iba a resultar cuestionada en absoluto. Yo creo que es un gesto grande del Partido Liberal por un lado, en el sentido de que cuando uno hace una alianza o una concertación con otros partidos, el partido más grande es el que sacrifica más. Claro, que renuncia y eso más es el que hace más renunciamientos, por supuesto. Claro. El caso de Capital es un ejemplo, ¿verdad? Claro. De 7 lugares, nosotros con otros partidos importantísimos, fraternos, pero mucho más pequeños, nosotros estamos ocupando solamente 2, ¿verdad? Pero porque somos conscientes de que además de que tenemos que ganar el partido grande, como dicen, de que tenemos que llegar a la presidencia, también es súper importante para los efectos de que haya gobernabilidad que tengamos una mayoría en el Congreso. Claro. Y la lección que nos dejaron estas elecciones municipales pasadas con este nuevo sistema es que le fortaleció al Partido Colorado. Entonces, ¿cuál es la fórmula para intentar mitigar? Porque entraron más, sí, en los colegiados entraron más colorados que antes, así, ¿verdad? ¿No? Habrá que estudiar cuáles son las explicaciones, ¿verdad?, qué es lo que ocurrió con respecto a eso. Pero sí se tomaron medidas y que implican renunciamientos, como hacer alianzas, no solo en Capital, alianzas y concertaciones, pero en absolutamente todos los departamentos del país. No solamente para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino también para las gobernaciones, para las juntas departamentales que se elige fuera de Asunción, ¿verdad? Que son también cargos que se eligen ahora. Donde también se puso en práctica estos modelos de concertación o alianza, sí, ¿no? Sí. Yo estoy muy orgullosa por esos 2 hechos y por el hecho de que también se haya usado el padrón elaborado en base al registro cívico permanente, en donde nosotros, la concertación, ¿verdad?, se abre a la ciudadanía toda y le invita a la ciudadanía a vengan a ustedes a formar parte de la elección de la oferta electoral que va a presentar la concertación, cosa que igual intentamos hacer con respecto a nuestras internas partidarias, pero bueno, después el Tribunal Superior de Justicia Electoral determinó que eso no era jurídicamente viable, pero lo intentamos seriamente. Entonces, la verdad que creo que nuestro partido este año evolucionó, no sé si es la expresión correcta, evolucionó, pero dio gestos importantísimos. La paridad, pro-democracia, la paridad, la concertación, el padrón abierto para la concertación y luego el intento al menos, ¿verdad?, pero real, de hacer internas abiertas, ¿verdad? Eso también estaría buenísimo llevar a un proyecto de ley, así como también en otros países, claro, de que ya las internas puedan nomás ser abiertas en todos los partidos como políticos. Ocurre en Argentina, sí, por ejemplo, bien cerca, ¿no? Antes de hacer la pausa, quiero tocar el tema de Efraín Alegre. Es su tercera postulación. Muchos califican eso como perseverancia y otros como una insistencia estéril. Vos sabés que hay sectores que dicen, ya perdió 2 veces, va a perder de vuelta.
¿Por qué, sin embargo, Efraín sigue siendo hoy, según tu criterio, una opción válida de ganar en el 2023? Justamente por su perseverancia. Hay casos en la historia en donde, si no me estoy confundiendo, Petro, por ejemplo, en Colombia no fue su primer intento, no te quiero mentir, pero creo que intentó en más de una ocasión llegar a la presidencia. Lula también. Bueno, Lula también. O sea, entonces yo creo que eso es lo que, como no hay mucho que cuestionarle, eso es lo que se usa en su contra. Y lejos de ser eso una debilidad, para mí eso es una virtud, ¿verdad? Porque justamente ese tipo de virtud es la que necesitamos ahora, sobre todo cuando estamos, si es que ya no lo somos, un narcoestado, ¿verdad? La perseverancia, la determinación, la valentía. Este señor estuvo preso por una causa que nunca debió haber existido. Estuvo preso y aún así no se sometió, continúa. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo, por supuesto, creo que él va a hacer esa chapa, va a ser la chapa de la concertación y va a ser la chapa ganadora en abril. Efraín tiene el carácter para poder conducir el país en un momento muy difícil como puede ser el año que viene, si gana la oposición, reordenar algo que, como todos vemos ahora, está bastante desordenado. Es el que más tiene, y además ahora sumando a su equipo está el equipo de Soledad, que entre paréntesis creo que fue también una demostración por parte de Efraín que quiere hacer las cosas en serio y bien, en ponerle, no solo porque sea mujer, sino porque sabemos que es una persona trabajadora, decidida, que va a estar controlando, que va a ejercer un rol importante, a pesar de que siempre se consideró la vicepresidencia como como se decía antes, ¿verdad? Un cargo florero. Yo creo que ese puede ser muy importante. Es un gesto que a mí por lo menos me da muchísima confianza, ¿verdad? Ponerla a alguien con ella no vas a jorobar, porque ella es... Cuando Efraín dice patria o mafia, ¿es así exactamente? Sí, yo creo que sí. ¿Es patria o mafia? Es momento de decir eso. Es momento de ser claros, de luchar contra la mafia, porque, bueno, estamos viviendo en ya creo que la ciudadanía ya se concienció lo suficiente como para darse cuenta de que esto ya es prácticamente un narcoestado o la mafia en sus distintas manifestaciones, ¿verdad? Estas designaciones que hizo el Departamento de Estado, la gente a veces dice la embajada transmite. El Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó nada menos que al expresidente de la República y al actual vicepresidente. ¿Esto es un poco el corolario de todo lo que se denunciaba siempre? Asimismo, nosotros venimos denunciando, particularmente Efraín Alegre, por lo menos del 2013 esto. Y esta situación denota, ¿verdad?, que lo que venimos denunciando, ¿verdad?, que el Poder Judicial, que todas las instituciones están cooptadas por la mafia. Eso es así, eso es un hecho. Claro, porque se tomaba como un eslogan político, ¿verdad? No, es una realidad que hoy, bueno, todo el mundo le está empezando a dar la razón. Y por eso me refería, por ejemplo, con el tema de la determinación, que es lo que se necesita, ¿verdad? Antes de la pausa, ¿qué le decías a eso que dicen se van a pelear todos? Porque la oposición siempre terminan divididos, son una bolsa de gatos, habrás escuchado más de una vez eso. Hay como una visión de que la oposición no tiene vocación de poder y que los colorados sí la tienen. ¿Qué respondes a eso? Vocación de poder, el eufemismo para, ¿verdad? En fin. No, les respondo, y una vez más, ¿verdad?, no puedo evitar dar mi perspectiva femenina a la cuestión. Con el protagonismo que están teniendo las mujeres dentro de la concertación, yo creo que vamos a poder sobrellevar todas las diferencias que siempre van a existir. Claro. Hay muchos liderazgos, muchos partidos. Tenés partidos, no sé, desde Patriarquería hasta integrantes del Frente Guazú con concepciones, con cosmovisiones totalmente distintas de cómo tiene que ser el Estado, ¿verdad? Van a seguir ocurriendo, van a salir algunos, van a volver otros, oportunamente. Y el liderazgo femenino, el toque femenino, en el buen sentido de la palabra, el que apela al consenso, al diálogo, al debate, al escuchar, va a hacer que esto prospere. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te agradezco, Pilar, las respuestas concretas, firmes, bien definidas, que ayudan mucho a entender el pensamiento de una candidata, como el caso de Pilar Avente. Preparamos una breve pausa y entramos en la parte de las conclusiones de esta charla muy interesante con Pilar Avente, candidata a diputada por Asunción por el Partido Liberal Radical Auténtico. Ya volvemos.
Hoy conversamos la noche con Pilar Avente, candidata a diputada por Asunción, PLRA. Nuestra invitada tiene especialización en Derecho Administrativo, es una persona que ha trabajado también ya en el sector público, conoce ese mundo, pero hoy quiere ser legisladora. Decías antes de la pausa, el gobierno a la posición de ganar en el año que viene necesitará el soporte legislativo. Siempre nos viene a la memoria lo que pasó en la alianza, ¿no? Que al final terminó lastimosamente en un juicio político y en la conclusión anticipada de un gobierno. No se pudo completar el proceso. ¿Se puede evitar eso ahora justamente con bancadas más sólidas? Así mismo, y con, insisto, con la figura de la concertación, ¿verdad? Con que todos los actores comprendan que esto es algo a largo plazo. No es que terminan las elecciones y cada uno se concentra otra vez en los intereses de su partido o su movimiento. No, nosotros ahora formamos parte de otra figura que está por encima, ¿verdad? Que es la que va a hacer posible la alternancia y un gobierno por, qué sé yo, ¿por qué no 15 años? Pero para eso también se requiere de una mayoría en el legislativo y que esa mayoría también esté cohesionada, a pesar de que las listas que van al Congreso, tanto por la Cámara de Senadores y Diputados, forman parte, pero esa es la figura electoral nomás que se utilizó, o integran alianzas principalmente. Ahí vos hablabas antes de la reforma del Estado como un objetivo, pero vas a tener que bajar después de eso a cosas concretas. Una vez instalada en el Parlamento, ¿qué te gustaría comenzar a atacar? Educación, salud, seguridad, reforma judicial. ¿Por dónde habría que comenzar habiendo tantas cosas que hacer? Buena pregunta. Otro de mis ejes, aparte de toda esa reforma que hace al fortalecimiento del Estado de Derecho, al fortalecimiento de las instituciones democráticas y un paquete incluso de normativas que se pueden presentar desde el Congreso, otra de las cuestiones que yo voy a abocarme es a todo lo que sea igualdad de género, a la efectiva o a la promoción de los derechos políticos de las mujeres, porque creo que para que conquistemos nuestros demás derechos, primero tenemos que conquistar nuestros derechos políticos. Ahí quiero hacer una aclaración, porque lo primero que siempre me preguntan, ¿pero qué derechos si ustedes ya tienen los mismos derechos? La Constitución les reconoce así, las leyes no hacen, en su mayoría no hacen diferencia. Bueno, nosotras ya conquistamos, ¿verdad?, desde el punto de vista formal, nuestros derechos, pero entre la formalidad y la realidad hay un largo trecho. Claro. Un ejemplo de eso es la subrepresentación de las mujeres en el ámbito político. En promedio, a pesar de que somos la mitad de la población, como repetimos siempre, en promedio ocupamos menos del 20% de los cargos colegiados electivos. Luego, en los demás poderes del Estado, me dicen, no, pero hay funcionarias públicas, hay la misma cantidad que funcionarios públicos, y en el Poder Judicial lo mismo. Y eso puede ser que sea una realidad, pero si uno se pone a analizar cuáles son los cargos que ocupan las mujeres y los varones y a desglosar eso, uno se da cuenta que a medida que va subiendo la pirámide de cada uno de esos poderes del Estado, va disminuyendo la proporción de mujeres. O sea, realmente las mujeres todavía no estamos ocupando los cargos de poder, de decisión propiamente. Sí, hay más mujeres o hay muchas mujeres funcionarias públicas, pero ¿por qué? Porque cumplen en roles que están asignados a las mujeres, por ejemplo, maestras, claro, enfermeras, etcétera. Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a trabajar. Balancear más. Otro ministerio que yo creo que hay que fortalecer así también como la Secretaría de la Función Pública, por tanto, sería el Ministerio de la Mujer. Y que hasta ahora parece muy de fachada más que de acción, ¿no? Y claro, porque por la misma situación que denuncian todos esos ministerios que se encargan de las poblaciones más vulnerables, son los ministerios menos fortalecidos. Con menos presupuesto Con también. menos presupuesto, con menos recursos humanos asignados. El Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Mujer, y lejos de unificar esos ministerios o eliminar, incluso lo que hay que hacer es fortalecer esos ministerios con presupuesto y con todo lo que ellos requieran. Entonces, entre otros de mis ejes, como el tema del fortalecimiento para que el Estado, de las instituciones, para que el Estado empiece a funcionar y a satisfacer las necesidades de la gente y a garantizar derechos, hacerlo con perspectiva de derechos y perspectiva de género.
Necesitamos transversalizar la perspectiva de género a los 3 poderes del Estado y las entidades descentralizadas. Conste que los sectores conservadores han instalado la idea del género como una especie de cuco, Sí. en el cual supuestamente hay un avance feminista a ultranza, digamos, peligroso inclusive. No es lo que yo pienso, es lo que leo de repente. Sí, leo también, escucho. ¿Eso cómo se refuta? Hace poco, por ejemplo, estaba escuchándole a una de esas personas que sostiene reiteradamente este tema de que la perspectiva de género o el género es un invento de las feministas, que las feministas odian a los hombres. En eso se basaba todo su argumento, por ejemplo, para refutar la nueva transformación educativa. No estoy defendiendo el plan de transformación educativa porque no conozco a fondo. Claro. Pero su argumento era que estas son ideas feministas, que la perspectiva de género es producto de las feministas y que las feministas les odiamos a los varones. Yo soy feminista. Yo soy feminista porque reconozco, y un hombre también puede ser feminista, ¿verdad? Porque Claro. reconozco que vivimos en una cultura machista en donde hay desigualdades injustas que tienen que ser transformadas. Y eso nomás es lo que busca la perspectiva de género. No es dar la vuelta a la cosa y ponerle a la mujer por encima del hombre, ni mucho menos miedo al hombre, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que esos son también temas que tenemos que debatir en serio, con rigor, con información, con buena fe, como Sí, suelo decir. y sin fanatismo, ¿no? Y sin fanatismo. Claro, sí, estaba pensando mientras decías que esos procesos ocurrieron anteriormente con otras minorías, con otras desigualdades también y se fueron resolviendo en la historia. Así mismo. Las mujeres no votaban antiguamente, el divorcio no estaba permitido y fue un escándalo cuando se instaló. Sí, cuando en el 91, 92, Sí, fue un debate cuando tremendo. se incorporó el divorcio, era así, vamos a desaparecer como sociedad, la familia va a Sí. desaparecer Y al final se ordenó jurídicamente un tema que de por sí ya estaba, ¿Qué ¿no? ocurría? Bueno, se me va acabando, Pilar, el tiempo. Realmente un gusto hablar contigo por los conocimientos que tenés en tu profesión, pero además por las expectativas que tenés con respecto a una alternancia. El Partido Colorado está en problemas, pero sigue siendo un partido muy poderoso. ¿Te parece que es factible un triunfo? Mira, hay que controlar mesas, hay que tener presencia, hay que hacerle votar a la gente, no solamente tener la actitud de cambiar. Hay un gran trabajo que les espera, ¿no? Nos espera un gran trabajo, sobre todo en materia de control electoral, que es el problema ahora más importante, porque la realidad es que vos podés hacer una genial campaña, conseguir votos, convencer a la gente, tener el carisma, no tener el carisma, lo que sea, pero si el día de, como se le llama ahora comúnmente, no tenés la suficiente fuerza, porque la verdad es que, vamos a ver qué pasa con este nuevo Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Pero la verdad es que en la práctica, yo te digo, porque yo veo, percibo, Sí. la justicia electoral responde al Partido Colorado. Vos te vas en un día de elección normal y vos te das cuenta que el jefe, ahí se alteran todas las jerarquías. El jefe ahí es el apoderado del Partido Colorado. Claro. Y el Tribunal Superior, los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia responden a él. Entonces nosotros necesitamos, por supuesto, cubrir todas las mesas y yo creo que hoy con la concertación eso va a ser posible porque si bien con las máquinas se pueden evitar otros tipos de fraude, ha ocurrido en las elecciones pasadas porque vemos la cantidad de votos que hubo por mesa que se cargaron, Claro. que se cargaron los votos. ¿Y eso qué hace? ¿Quiénes son los que hacen eso? Los miembros de mesa. Y sí, somos conscientes de eso y estamos preparados, pero tampoco te puedo contar todas nuestras estrategias, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Está bien, pero están preparados. Sí. Ya, bueno, lastimosamente se ha acabado el tiempo. La verdad que es muy interesante hablar con Pilar. ¿Qué soñás para terminar, para tu país? Este país que tanto queremos, pero que nos duele tanto también. ¿Cuál es tu sueño de un Paraguay a futuro? Y como suelo decir, ¿verdad? Es un país más justo y un país con igualdad para todos y para todas. A eso yo creo que, con eso yo sueño realmente. ¿Sigue siendo muy injusto el Paraguay? Sí. Pilar Avente, liberal, de cuna, de familia, de nacimiento, militante, joven, preparada, quiere ser diputada, pero va a depender siempre de usted. Nosotros lo que hacemos acá es conocerla mejor, mostrarla en sus pensamientos, en algunos de sus sueños y tratar de
que usted tome la decisión que mejor le parezca, como siempre ocurre en democracia. Gracias, Pilar, por estar. Gracias a vos, Mario, de verdad. Bueno, Pilar Avente es la que nos visitaba hoy. Vamos conociendo candidatos y candidatas de distintos partidos y movimientos. No será la última vez que hablemos con algunos de ellos, así que simplemente les prometemos un reencuentro lo antes posible. Aquí siempre, Mega TV, conversando la noche. Buenas noches.